La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para quienes estaban a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. El primero en embarcar esa cálida tarde de septiembre fue Marcus Hale, un inversor tecnológico conocido solo por quienes seguían la disrupción y la ciencia de datos. Un hombre de pocas palabras y hábitos firmes, cuyo estilo tranquilo y sobrio a menudo hacía que la gente lo subestimara desde el primer momento. Hoy, al subir al vuelo 88 de Los Ángeles a JFK, con una sudadera con cremallera color carbón y pantalones deportivos gris pizarra, nadie podría haber adivinado el imperio que latía en su bolsillo, ni la tormenta que estaba a punto de estallar a su alrededor a 37 pies de altura. Mientras Marcus colocaba su equipaje de mano en el compartimento superior y se deslizaba silenciosamente al asiento 1C de la cabina de primera clase, apenas notó a la azafata rubia que lo observaba demasiado tiempo desde la cocina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque ya había visto esa mirada en salas de juntas, clubes de campo y reuniones de startups, no dijo nada. Solo asintió cortésmente y se puso los auriculares, pensando que tal vez este vuelo transcurriría como la mayoría. Sin incidentes, rutinario, tranquilo. Se llamaba Cynthia Rain y llevaba más de una década en la aerolínea, enorgulleciéndose de su servicio y sofisticación. Pero su visión del servicio tenía un matiz más agudo, que se agudizaba aún más cuando los pasajeros no se ajustaban a sus expectativas tácitas sobre quienes pertenecían a primera clase. Y mientras recorría el pasillo, saludando con un gesto a un hombre con aspecto de Wall Street en el 1A y riéndose un poco demasiado fuerte por un chiste de la mujer del 1E, su estado de ánimo cambió notablemente al llegar a Marcus y notar, con algo de ofensa, que no sonreía ni estaba agradecido, solo presente, sereno y negro. La tercera perspectiva, aunque nadie lo sabía, aún pertenecía a una pasajera sentada tranquilamente en 2D, una estudiante de posgrado de ingeniería de voz suave llamada Rima Anand, que estaba probando un prototipo discreto para un proyecto de gafas inteligentes con seguridad mejorada, financiado por el Laboratorio de Ética en IA de su universidad. Un prototipo con captura de movimiento y transferencia en vivo a la nube que funcionaba silenciosamente en segundo plano, registrando todo lo que se encontraba en su campo de visión, sin necesidad de pulsar un botón ni siquiera parpadear. Y cuando Cynthia regresó de la cocina 20 minutos después del despegue con una bandeja de bebidas, la lente de Rima tenía una vista despejada y clara en 4K. Cynthia, sosteniendo la taza de Marcus con mano experta, se detuvo justo antes de llegar a su asiento, miró a un lado, murmuró algo inaudible en voz baja. Con un movimiento tan rápido y calculado que parecía nada, se inclinó ligeramente hacia adelante y, con un sutil movimiento de labios, escupió en la taza. Inmediatamente se limpió la boca con una servilleta, sonrió y continuó su camino hacia el 1C, dejando la bebida con la gracia y el cuidado de quien sirve a la realeza. Rema se quedó paralizada en su asiento, sin saber por un momento si lo que veía era real o un fallo en la lente. Con la respiración entrecortada y el pulso acelerado mientras sus ojos iban de la bandeja a Marcus, quien seguía viendo un documental en su tableta, completamente ajeno a lo que acababa de suceder a centímetros de su mano. Y justo cuando Rima estaba en el asiento, la mano de Marcus se cernió sobre la taza apenas un segundo, pero fue suficiente para que Rima se quitara el cinturón de seguridad y gritara no muy fuerte, pero lo suficiente para llamar la atención de algunas personas cerca de la parte delantera de la cabina, mientras se inclinaba hacia adelante en su asiento, forzando una tos leve para disimular sus nervios. Luego alzó la voz un poco más y dijo: «Disculpe, lo siento, señor. Creo que esa bebida podría haber sido ¿mía?». Marcus parpadeó, volviéndose hacia ella con la serena curiosidad de un hombre acostumbrado a las sorpresas pero difícil de sacudir. Y Rima, ahora plenamente comprometida,
Se levantó de su asiento con la confianza de quien ha ensayado la mentira 1000 veces, aunque solo hubiera nacido en ese instante de asombro entre el instinto y la decisión, y dio un paso adelante, mirando fugazmente a Cynthia, que estaba paralizada a un paso, con el rostro repentinamente ilegible. «Ah, disculpe, ¿hubo una confusión?», preguntó Marcus, con la taza aún intacta, y su voz tenía ese tono aterciopelado de alguien que podría desarmar un argumento sin siquiera plantearlo en primer lugar, pero el tono detrás de él era agudo, inquisitivo, como si ya sintiera que algo más profundo estaba en juego y simplemente eligiera no nombrarlo todavía. «Sí», mintió Rima con suavidad, con el pulso latiéndole tras las orejas. «La vi dejar eso, pero creo que era para mí», y cogió la bebida rápidamente, con cuidado de protegerse de la visión periférica de Cynthia, y con un movimiento rápido se giró hacia la cocina con la copa en la mano, como si fuera a deshacerse de ella misma. Pero en lugar de eso, guardó el vaso en la bolsa de su abrigo y regresó a su asiento, con la mirada al frente, como si nada hubiera pasado. Cynthia no habló. No le hacía falta. Apretó ligeramente los labios, con la postura rígida, mientras se alisaba el delantal, y retrocedía 2 pasos hacia la cocina, murmurando algo sobre revisar las provisiones, y desapareció tras la cortina mientras Marcus la miraba con un destello de algo antiguo y profundo en sus ojos. La clase de furia silenciosa que solo surge al presenciar lo familiar realizado con audacia, descuido, como si fuera un juego al que alguien ya hubiera jugado demasiadas veces. El corazón de Rima seguía latiendo con fuerza cuando sacó su tableta y sincronizó inalámbricamente la grabación de las gafas inteligentes con una unidad segura. Le temblaban ligeramente los dedos al seleccionar un clip con fecha y hora de hacía solo 6 minutos. Luego, lo duplicó en 2 unidades adicionales, una cifrada y otra anónima, y empezó a escribir un asunto que decía «Incidente en el vuelo 88 urgente». Y en otro lugar, muy por detrás de la cortina de la cocina, Cynthia se apoyó en el mostrador y sacó su teléfono, no para enviar un mensaje ni una llamada, sino para navegar por Instagram como si nada hubiera pasado, con una sonrisa de suficiencia en los labios porque, en su mente, ya había ganado. Y si el hombre se hubiera tomado la bebida, nunca se habría enterado, y aunque lo hubiera hecho, ¿quién lo creería? Pero en el asiento 2D, Rima subió el clip. Y en el asiento 1 Marcus ya no bebía nada. Miraba fijamente la luz del cinturón de seguridad, con una tormenta formándose silenciosamente tras sus ojos, recordando que en algún lugar, hacía 3 años, un amigo le había dicho que siempre confiara en quienes lo veían todo pero no decían nada. De repente, un agudo timbre resonó en la cabina. «Bing», seguido de la voz del capitán, que interrumpía el suave zumbido de los motores. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos han informado de un problema en desarrollo en la cabina de primera clase que requiere atención inmediata. Les pido a todos los pasajeros que permanezcan sentados mientras abordamos el asunto». El murmullo se convirtió en un extraño silencio, mientras las cabezas empezaban a girarse y los susurros se filtraban por los pasillos. Marcus arqueó una ceja. Los ojos de Rima se encontraron con los suyos, y desde la cocina, Cynthia salió, con la boca abierta y una sonrisa ensayada, cuando vio al oficial de seguridad a bordo de la aerolínea caminando directamente hacia ella, flanqueado por un supervisor de vuelo cuyo rostro había perdido todo rastro de conversación trivial. Pero ninguno de ellos sabía aún que la identidad de Marcus no era la que creían. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. A punto de levantarse, Marcus tomó la taza. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario ahora latía con una especie de quietud cargada, ese aire extraño y denso justo antes de que una tormenta rompiera la calma. Y mientras Cynthia permanecía paralizada en el pasillo, con su falsa sonrisa desapareciendo más rápido de lo que podía recuperarla, el oficial de seguridad a bordo se detuvo a centímetros de ella, con voz tranquila pero autoritaria, mientras decía:
Señorita Rain, necesito hablar con usted en la cocina. Ahora. Los pasajeros cercanos se inclinaban ligeramente hacia el pasillo, fingiendo estirarse o ajustar sus bandejas, pero todos lo percibían. Algo no iba bien, y aunque nadie conocía los detalles aún, la energía estaba cambiando bruscamente, especialmente para Cynthia, quien ni siquiera había notado la tableta en el regazo de Marcos, que mostraba una pantalla parpadeante con 2 llamadas entrantes, las cuales ignoró porque ya no tenía la vista puesta en su dispositivo. Estaban fijos en la parte trasera de la cabina, donde Rima estaba sentada, asintiendo casi imperceptiblemente, confirmando sin decir palabra que sí, que lo había salvado de beberlo, que sí, que tenía imágenes, y que no iba a ceder. Dentro de la cocina, Cynthia se cruzó de brazos a la defensiva mientras la supervisora, una mujer de mirada penetrante llamada Eleanor Marsh, se colocaba detrás del agente de seguridad y cerraba la cortina con un sonido que parecía más definitivo que el clic de la puerta de un tribunal. Voy a preguntarte una vez, dijo Eleanor con voz fría, cortante y diseñada para desenredar a la gente. ¿Estuviste involucrada en alguna mala conducta relacionada con una bebida servida en el asiento 1C? Cynthia se burló, adoptando la expresión de negación que había usado incontables veces, la misma que usaba en las evaluaciones de prácticas y en los registros de recursos humanos. ¿Qué? Es absurdo. Él se llevó la bebida, ¿verdad? Pero incluso mientras hablaba, su voz denotaba demasiada confianza, demasiada tranquilidad, y lo que ella no se dio cuenta de lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que, mientras este interrogatorio se desarrollaba tras una fina cortina de autoridad y protocolo, Marcus Hale había abierto su aplicación de correo electrónico y redactado un mensaje con un solo archivo adjunto, etiquetado como Flight 88, Cam Upload, MP4, dirigido a legal@aerovista.holdings.com, press@aerovista.holdings.com y executiveops@aerovista.holdings.com. Con una línea debajo, esperaba que pudiéramos pasar un vuelo sin esto. Porque lo que Cynthia no podía saber, ni en sus suposiciones más descabelladas, ni en sus prejuicios más fríos, era que Marcus Hale no era solo un pasajero adinerado ni un hombre tranquilo de primera clase. Era uno de los 3 accionistas mayoritarios silenciosos de Aerovista Holdings, la misma aerolínea para la que trabajaba. Y en el momento en que el video llegó a las bandejas de entrada de quienes le respondieron directamente, la atmósfera del vuelo cambió por completo. Silenciosamente, como hielo quebrándose bajo un cristal, lento al principio, y luego tan rápido que lo rompió todo. De vuelta en el asiento 2D, Rima vio aparecer una notificación en su pantalla. Archivo anónimo verificado. Copia distribuida a 2 redes independientes. Confirmación recibida del Departamento Legal de Aerovista. Contuvo la respiración. Ni siquiera sabía a quién protegía. Solo que algo desagradable había sucedido y merecía ser visto. Mientras tanto, Cynthia entrecerró los ojos al percibir un cambio en la mirada de Eleanor, ya no solo sospecha, sino distancia, como ver a alguien a punto de caerse de un precipicio y decidir no acercarse. Entonces, la radio de Eleanor crepitó. Una voz, inconfundiblemente urgente pero serena, se escuchó. Acabamos de recibir la grabación. El director ejecutivo la ha visto. Órdenes entrantes. Prepárense para el cambio de protocolo. Sección 9. Sección 9. Las manos de Cynthia temblaban visiblemente, palideciendo al retroceder un paso, susurrando: «Espera. ¿Qué grabación? ¿Qué grabación?». Pero nadie le respondió, porque justo afuera de la cocina, Marcus finalmente se había puesto de pie, con la tableta bajo el brazo, a paso lento pero firme. Caminó hacia el centro del pasillo de primera clase y se giró lentamente hacia los pasajeros, con voz serena pero autoritaria, la voz de alguien a quien habían subestimado durante mucho tiempo. «Necesito que todos permanezcan sentados», dijo. «Hay un asunto de seguridad de los pasajeros que se está abordando». Y entonces sus ojos se deslizaron hacia la cabina, hacia el panel del intercomunicador a solo unos pasos.
Porque lo que venía a continuación no era solo una respuesta a un solo acto de crueldad. Iba a exponer todo el sistema que lo permitió. Durante unos tensos segundos, la cabina se sumió en ese silencio que solo existe cuando algo enorme ha cambiado y nadie sabe cómo expresarlo en voz alta. En medio de todo, Marcus Hale ya no era solo un pasajero, ya no era solo un hombre con capucha. Ahora era claramente alguien diferente, alguien con una autoridad que se transmitía no con su volumen, sino con su quietud, de esas que atraían miradas, atención y respeto sin necesidad de preguntar. Tras la cortina, las rodillas de Cynthia Rain casi se doblaron cuando el auricular de Eleanor repitió la frase que ahora parecía una sentencia. El director ejecutivo Hale ha solicitado una escalada interna inmediata. Estamos iniciando un proceso de cumplimiento en pleno vuelo. Se giró con los ojos muy abiertos hacia el supervisor, como si oyera el nombre por primera vez, con la voz entrecortada como un motor averiado. Director ejecutivo. ¿Qué? ¿Marcus Hale es el director ejecutivo? No, dijo Eleanor rotundamente. Él no es el director ejecutivo. Él es el dueño de la sala de juntas, por encima del director ejecutivo. Y fue entonces cuando Cynthia empezó a entrar en pánico. La realidad la golpeó de golpe como una ráfaga de frío en el pecho. No solo había cometido un acto de crueldad degradante a plena luz del día, sino que se lo había hecho al hombre que tenía poder no solo sobre el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, sino sobre todo su futuro. Mientras tanto, Rima observaba desde el asiento 2D, con los dedos fijos sobre el canal encriptado, pero debatiendo si activar la siguiente etapa de la subida, que entregaría las imágenes directamente a un grupo de protección al consumidor sindicado y a un importante periodista de investigación que le debía un favor de un proyecto universitario. Todo el avión ignoraba que una estudiante de ingeniería de 22 años tenía más influencia sobre lo que sucedía después que cualquiera que no llevara uniforme. Mientras los pasajeros empezaban a murmurar, una mujer se inclinó hacia su marido y le preguntó: ¿Acaba de decir seguridad de los pasajeros? El intercomunicador del vuelo emitió un suave timbre, y de repente la voz de Marcus llenó la cabina, ni fuerte ni enfadada, sino deliberada, reflexiva y precisa, de una forma que calaba más hondo que un grito. «Les habla Marcus Hale», dijo, de pie cerca de la cabina con ambas manos entrelazadas con calma. Algunos de ustedes habrán presenciado o quizás oído una pequeña interrupción en la cabina de primera clase. Les aseguro que ya no se trata de confusión ni malentendido. Es una cuestión de integridad, justicia y lo que toleramos mientras volamos a 9 metros de altura. Dejó que el silencio se extendiera, y no fueron solo las palabras las que hicieron que los pasajeros se revolvieran en sus asientos, sino la forma en que las pronunció, como alguien acostumbrado a hablar en salas donde las decisiones se convertían en ley con un bolígrafo y un apretón de manos. Hubo mala conducta, continuó Marcus. Iba dirigida a mí, y fue grabada por una pasajera que no me debía nada, que no tenía motivos para intervenir más allá de reconocer la falta al verlo. No toleraré silencio, ni aquí, ni en ningún lado. De vuelta en la cocina, la respiración de Cynthia se volvió errática. Sus manos temblaban mientras intentaba sacar su teléfono, pero vibró en su mano justo al abrirlo. Una alerta interna de la aerolínea con su nombre en negrita y rojo en la parte superior. Suspensión inmediata pendiente de investigación. No reanudar el servicio. Lo dejó caer. Literalmente lo dejó caer. Y por primera vez, se dio cuenta de que algo más grave se avecinaba. Algo que no podía evitar con palabras ni con encanto, porque ya no se trataba solo de ella. Porque de repente, desde la clase turista, se escuchó una voz baja, vacilante y masculina. «Disculpe, creo que también me atendió antes». Todos se giraron. Y entonces, desde unas filas más atrás, fue muy grosera cuando subí. Sacó mi maleta del compartimento y me dijo que conociera mi clase. Una a una, las voces se alzaron desde el otro lado del avión. Voces que habían permanecido en silencio hasta entonces. Voces de personas que habían sentido el dolor pero nunca imaginaron poder hacer nada al respecto.
Voces que ya no tenían miedo porque alguien ya había roto el hielo primero. Y Marcus giró la cabeza lentamente, mirando fijamente a Cynthia mientras ella salía de detrás de la cortina, pálida, temblorosa, con la boca abierta como si fuera a hablar. Pero levantó una mano, no con enojo, con firmeza, porque justo entonces la radio de Eleanor volvió a sonar, y esta vez la voz del capitán solo decía una palabra: desviar. El avión estaba cambiando de rumbo, y nadie, ni Marcus, ni Cynthia, ni Rima, sabía aún por qué. Pero lo que sucedió a continuación haría que todo pareciera insignificante. La voz del capitán, tranquila pero inconfundiblemente resuelta, resonó por la cabina con una fuerza que eclipsó el zumbido de los motores y silenció incluso a los susurros en las filas de clase turista. Damas y caballeros, debido a un incidente que requiere atención inmediata, este vuelo se desviará a Chicago O'Hare para un aterrizaje no programado. Les solicitamos su cooperación durante este tiempo y les recordamos que permanezcan sentados hasta nuevo aviso. Exclamaciones de asombro resonaron como estática por el avión, no del pánico que acompaña a las turbulencias, sino del estupor, de la incertidumbre. En el asiento 2D, Rima Anand parpadeó 2 veces y se incorporó, dándose cuenta de que ya no se trataba solo de imágenes, sino de contención, de intensificación y de que la propia aerolínea se pusiera las pilas antes de que todo se pusiera en orden. Pero Marcus no parpadeó. Permaneció de pie cerca de la parte delantera de la cabina, con los brazos cruzados con serenidad, recorriendo los pasillos con la serena precisión de quien ha jugado a lo grande toda su vida y sabe exactamente cuándo dejar que el silencio cause estragos. Sabía el desastre de relaciones públicas que le aguardaba a la aerolínea en cuanto las imágenes salieran de las bóvedas de cifrado y llegaran a las redes públicas, y también sabía que ahora esto era más grave, no solo por lo que Cynthia había hecho, sino por quien la había ayudado, protegido y permitido que comportamientos como el suyo se normalizaran a 10.6 metros de altura. Cynthia, mientras tanto, estaba encorvada en la cocina, con las piernas tensas, las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada, ahora visiblemente temblorosa, mientras intentaba de nuevo contactar con alguien quien fuera por teléfono solo para recibir el mismo mensaje frío del sistema, llamadas externas bloqueadas en espera de revisión del incidente. Se requiere anulación del administrador. Por primera vez, su rostro se quebró, no de ira ni negación, sino de algo más cercano al miedo. No solo de perder su trabajo, sino de ser expuesta, investigada, recordada por este momento para siempre, y no como ella había imaginado. Y entonces llegó la nueva amenaza, porque justo cuando el avión iniciaba su lento descenso hacia Chicago, la tableta de Rima se iluminó con un nuevo mensaje, esta vez no del servidor de la universidad, sino de alguien que no reconoció, una dirección de dominio de 3 letras, marcada como urgente, con una sola línea dentro. No borres ese video. Intentarán borrarlo. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla. Y entonces, en tiempo real, vio cómo la conexión a bordo se caía repentinamente. El Wi-Fi público se desconectó por mantenimiento técnico, la barra de progreso de la transferencia de archivos se congeló a mitad de la subida, su tableta parpadeó en señal de protesta mientras el sistema intentaba reautenticarse sin éxito. Marcus también lo vio. No necesitaba mirar la pantalla para saber que era deliberado. Había visto estas tácticas utilizadas en adquisiciones hostiles, en bloqueos de redes extranjeras, en situaciones donde el silencio era la única arma que le quedaba a un imperio. Se giró lentamente hacia la azafata más cercana, Clara, la más joven que le había ofrecido una mirada amable al principio del vuelo, la única cuyos ojos aún conservaban algún rastro de preocupación humana. Necesito acceso al enlace ascendente de la cabina, dijo en voz baja. Ahora, Clara parpadeó. Señor, yo no puedo autorizar eso. No tiene por qué hacerlo, dijo, sacando una delgada tarjeta de acceso con espejo del interior de su abrigo, algo que ningún pasajero debería tener jamás.
una llave ejecutiva de anulación codificada con el sistema satelital interno de Aerovista Holdings, capaz de abrir un enlace ascendente seguro de emergencia, ignorando todas las redes de pasajeros. Se la entregó. Le temblaban las manos al tomarla. De vuelta en el asiento 2D, Rima aferraba su tableta como si alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento, con la mente dando vueltas, no solo por el hecho de que su archivo se hubiera detenido a mitad de camino, sino por darse cuenta de que alguien en tierra intentaba hacerlo desaparecer. Y sabía quién era, porque minutos antes, la mujer que escupió en esa taza había mirado tranquilamente por encima del hombro y le había sonreído a otro asistente, uno con 4 rayas, y el rostro de un hombre que probablemente la había defendido más veces de las que recursos humanos le había pedido. Y ahora, mientras los flaps se extendían y el descenso se intensificaba, una camioneta oscura con ventanas tintadas esperaba en la pista, no solicitada por el control de tráfico aéreo, sino por una orden privada de la propia Junta. Los pasajeros aún no lo sabían. Cynthia aún no lo sabía. Pero Marcus Hale ya no desviaba el avión para que se hiciera justicia. Estaba a punto de revelar un encubrimiento que llegaba hasta el techo de la sala de juntas. Los neumáticos chirriaron contra la pista cuando el vuelo 88 aterrizó en Chicago, un aterrizaje brusco y deliberado que reflejó la abrupta caída de la civilidad a la confrontación que se había desatado a bordo. Mientras los pasajeros aplaudían por reflejo, pensando que tal vez solo eran las turbulencias o el mal tiempo lo que los había desviado, ninguno de ellos se dio cuenta aún de que acababan de aterrizar en el ojo de algo mucho más peligroso que un cielo encrespado, porque lo que estaba a punto de suceder dejaría tras de sí una ruina no en metal, sino en carreras, reputaciones y estructuras de poder. Marcus Hale permaneció de pie, impasible ante la sacudida del aterrizaje, tan tranquilo como el primer momento en que subió a bordo, aunque algo en sus ojos había cambiado. Una especie de quietud concentrada, como la de un cazador que ha esperado lo suficiente para ver cómo se cerraba la trampa. Mientras el avión rodaba hacia una sección distante y acordonada de la terminal, ocurrieron 2 cosas simultáneamente. Una, el intercomunicador del vuelo volvió a sonar. Pero esta vez no era la voz del capitán, era una nueva, más grave, más fría, masculina y con una autoridad legal. Se ruega a todos los pasajeros que permanezcan sentados. Representantes de Aerovista Holdings y de Seguridad Aérea Federal embarcarán en breve. Es imprescindible su cooperación. Y 2. La tableta de Rima volvió a estar en línea. No solo se conectó, sino que se llenó de notificaciones. Ping. Archivo recuperado. Ping. Copia de seguridad restaurada. Ping. Espejo de distribución activo. Ping. Alerta de prensa activada. No se había detenido. Se había retrasado. El tiempo justo para que pensaran que aún tenían el control. En la cocina, Cynthia permanecía rígida y pálida, sin hacer llamadas ni mensajes. El alguacil aéreo, que había aparecido 10 minutos antes del aterrizaje y no había dicho nada más que «Vas a necesitar un abogado», le había confiscado el teléfono. Le temblaban las manos en el regazo, y la petulancia, la arrogancia, la soberbia de sentirse con derecho a todo se habían esfumado, porque ahora no solo se enfrentaba a una suspensión, ni siquiera al despido. Se enfrentaba a responsabilidades penales, a una polémica mediática y al peso de cada acto silencioso que había cometido bajo la ilusión de que nadie lo vería jamás. Pero ahora, todos lo verían, porque las imágenes ya estaban disponibles. Rema lo había garantizado, Marcus lo había respaldado. Y al abrirse las puertas del avión, el aire que entró no era fresco, sino eléctrico, cargado con el zumbido de la justicia finalmente reconocida, mientras 3 investigadores federales subían a bordo, seguidos por una mujer elegantemente vestida, con una placa prendida del abrigo y una carpeta bajo el brazo con la inscripción Confidencial Investigación Interna Directiva del Director Ejecutivo. Se detuvo justo frente a Marcus y le extendió la mano. «Señor Hale», dijo, «hemos recibido sus órdenes. Seguimos adelante. ¿Le gustaría hablar con ella?»
Se giró ligeramente hacia la cocina, donde Cynthia permanecía sentada como una estatua, incapaz de mirar a nadie a los ojos. «¿No?», dijo. No con ira, sino con algo peor: indiferencia. Ya me dijo todo lo que necesitaba oír. Pero entonces se volvió hacia Rima joven, brillante, todavía un poco aturdida por la magnitud de lo que había provocado, y le dedicó un gesto tan sutil que parecía una reverencia, un discreto gesto de reconocimiento, de respeto, de pasar el testigo a la siguiente generación, que no solo presenciaría la injusticia, sino que la registraría, la expondría y la pondría fin. Y mientras los pasajeros eran escoltados fuera del avión fila por fila, cada uno lleno de preguntas, con las cámaras en la mano, susurros convirtiéndose en publicaciones en redes sociales y hashtags ya populares, Marcus se quedó con las 3 últimas personas a bordo. Eleanor, que había hecho lo correcto incluso cuando eso significaba volverse contra uno de los suyos. Clara, la nerviosa pero valiente azafata que le había entregado la tarjeta de enlace sin dudarlo, y Rima, que había pasado de observadora a testigo clave y a heroína silenciosa en menos de 90 minutos. Afuera, en la pista, el todoterreno negro ya no esperaba a Cynthia, lo esperaba a él. Y al subir, guardando la tarjeta ejecutiva de anulación en su abrigo, se giró hacia el agente que estaba a su lado y simplemente dijo: «Limpieza total». Y con eso, las puertas se cerraron, el avión a sus espaldas aún iluminado como un escenario tras el acto final, y el vuelo 88, el vuelo que comenzó con un escupitajo en una taza, se convirtió en la historia que cambiaría para siempre la política de aviación, la responsabilidad de los empleados y la transparencia corporativa. Porque nadie está exento de consecuencias. ¿Ya no?